compañeros. Mi grupo, integrado por Donald Bachelor, Caroline Rojas, Lian Gutiérrez, Litsi Riola y mi persona Jair Prenz, tenemos el placer de hablar sobre la glomerulonefritis aguda. Ok, si tenemos que hablar sobre lo que vendría siendo la glomerulonefritis aguda, sabemos que es una alteración glomerular inflamatoria no superativa que prácticamente nos dice que afecta a los niños de edades comprendidas entre lo que vendrían siendo los 2 y 12 años. Los elementos sugestivos de esta enfermedad van de intensidad ya sea de baja o alta, y entonces esto depende ya en sí de lo que vendría siendo la variable. Si hablamos de esto, nos dice que puede ser causado por diversas razones, como lo que vendrían siendo las infecciones bacterianas, ya sea los virus, las enfermedades autoinmunes y otras afecciones médicas. Nos dice que cuando los glomérulos se inflaman, su capacidad por filtrar adecuadamente la sangre se ve comprometida de esta forma, lo que nos puede resultar en lo que vendría siendo la presencia de proteínas y glóbulos rojos en la orina, que prácticamente sería la hematuría y la proteurina. Entonces, así es como se da una retención de líquidos y de sal en el cuerpo, lo que nos da como resultado en sí una hinchazón y una presión arterial alta y otros síntomas parecidos a esto. Etimología. Existen varias razones posibles para la glomerulonefritis. Sin embargo, a veces se desconoce la causa. Las afecciones que pueden llevar a la glomerulitis abarcan en infecciones, la infección estreptocócica también puede llevar a la glomerulonefritis en niños. Esto generalmente ocurre al menos una semana después de la infección inicial. Sus síntomas pueden parecerse a los de otros trastornos, por lo que es necesario consultar a un médico para tener un diagnóstico preciso. La glomerulonefritis post-streptocócica, la endocarditis bacteriana y las infecciones virales. También tenemos a las enfermedades inmunitarias como el lupus, el síndrome de Pasteur y la enfermedad renal por inmunoglobulina, vasculitis, eh, poliarteritis, granulomatosis de Wegener y las afecciones que pueden causar cicatrización glomerular, como la presión arterial alta, la enfermedad renal diabética y la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Sin embargo, en aproximadamente el 25% de las personas, la causa se desconoce y las personas afectadas nunca han tenido problemas de salud renal antes. Clínica. Los signos y síntomas de la glomerulonefritis pueden variar dependiendo de si es aguda o crónica y de las causas. Es posible que no se noten los síntomas de la enfermedad crónica. La primera señal de que algo no va bien podría provenir de los resultados de un análisis de orina de rutina. Los signos y síntomas de la glomerulonefritis incluyen orina de color rosado o amarronado, debido a la presencia de glóbulos rojos en esta. La orina espumosa o con burbujas debido al exceso de proteína en la orina. Presión arterial alta. Retención de líquidos con hinchazón notoria en la cara, las manos, los pies y el abdomen. Orina menos de lo habitual, náuseas y vómitos, calambres musculares y cansancio. Ok, ¿cómo es la fisiopatología de la glomerulonefritis aguda? La fisiología implica una respuesta inmunológica anormal que daña los glomérulos. Aquí le proporcionaremos una descripción completa de la fisiopatología de esta enfermedad. Uno normalmente suele darse por un desencadenante infeccioso, ya que puede ser el resultado de una enfermedad infecciosa producida por estreptóptica o una infección estreptóptica, en particular la faringitis estreptocócica
cócica o el intestino, causados por estreptococos del grupo A. Esta bacteria produce antígenos que el sistema inmunológico reconoce como extraños. 2. Se da una formación de complejos inmunitarios. Como respuesta a la infección, el sistema inmunológico produce anticuerpos, en su mayoría del tipo IgG, para combatir los antígenos bacterianos. Estos anticuerpos se unen a los antígenos estreptocócicos y forman complejos inmunitarios circulantes en la sangre. 3. Se dan depósitos de complejos inmunitarios. Estos complejos inmunitarios circulantes, que consisten en IgG y antígenos de la bacteria antes mencionada, se depositan en los glomérulos renales. Estos son estructuras microscópicas en los riñones responsables de filtrar la sangre. La afectación renal se manifiesta como consecuencia del depósito de inmunocomplejos en el interior del capilar glomerular, la activación del complemento y la liberación de los mediadores inflamatorios. Paralelamente al depósito glomerular de C3 y de IgG, se produce una disminución de la concentración plasmática de C3, de la properdina y del proactivador C3, con normalidad en la concentración plasmática de la fracción C4, lo que indica que la activación del complemento tiene lugar por una vía alternativa, en concreto por la llamada lectin pathway. 4. Inflamación en los glómerulos. La presencia de complejos inmunitarios en los glomérulos desencadena una respuesta inflamatoria local. Los complejos inmunitarios activan el sistema de complemento y reclutan células inflamatorias como neutrófilos y macrófagos al sitio de la infección en los glomérulos. La activación del complemento produce liberación de factores quimiotácticos y el consiguiente depósito de linfocitos, monocitos y polimorfonucleares en el glomérulo liberan citocinas que implican y amplifican la reacción inmunológica, como el factor de necrosis tumoral alfa y las interleucinas 1 y 6, entre otras. 5. Daño glomerular. La inflamación crónica y el daño resultante de los glomérulos llevan a cambios en su estructura. Esto incluye el engrosamiento de la membrana basal glomerular, daño a las células epiteliales, que son llamadas aquí podocitos, y las alteraciones en la permeabilidad de los glomérulos. 6. Ocurre una disminución en la función renal. Con el daño glomerular, la capacidad de los glomérulos para filtrar eficazmente la sangre se reduce. Esto resulta en una disminución de la tasa de filtración glomerular, lo que provoca la pérdida de proteínas y sangre en la orina, manifestándose como proteinuria y hematuria, que es de los signos clínicos que mi compañera mencionó con anterioridad. Además, se produce la disminución en la eliminación de desechos y la regulación de líquidos y electrolitos, lo que puede llevar a edema y una presión arterial elevada. Como consecuencia de la inflamación glomerular, se puede producir una disminución en la excreción renal de agua y sodio y con ella una expansión del líquido extracelular, o sea, provocar una hipervolemia. La disminución en el filtrado glomerular en presencia de un transporte tubular conservado estimula la reabsorción de sodio y agua, una excreción fraccionada de sodio baja. La disminución de la excreción fraccionada de sodio y la hipervolemia se relacionan con la hipertensión. La disminución del filtrado glomerular condiciona también un descenso en la depuración de creatinina, o sea, provocan azoemia. La alteración en la permeabilidad de la membrana basal glomerular ocasiona hematuria y proteinuria, como lo había mencionado anteriormente. Existe una disminución de la actividad de la renina, aldosterona y vasopresina, así como un aumento del péptido natriurético atrial. A pesar de la supresión de la actividad de la renina plasmática, los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina inducen un aumento transitorio del filtrado glomerular, lo que indica que existe un nivel crítico de la actividad intrarrenal de la angiotensina 2. Las prostaglandinas E y F en orina están disminuidas al igual que la calicreína. 7. Una respuesta inflamatoria generalizada. Además del daño a los glomérulos, la inflamación puede extenderse a otras partes del cuerpo, lo que lleva a síntomas generales como fiebre, malestar
y como mencioné también y mi compañera también mencionó, edema, o sea, una retención de líquidos. Y como en síntesis podemos mencionar que esta se origina como una respuesta inmunológica anormal a una infección por Streptococcus, que lleva a la formación de complejos inmunitarios que se depositan en los glomérulos. Esta inflamación crónica y el daño glomerular restante conducen a síntomas y signos clínicos como los que mencionó mi compañera, y es recomendable un diagnóstico temprano y un tratamiento para prevenir complicaciones a largo plazo. Bien, procediendo a hablar sobre lo que vendría siendo el diagnóstico. Se inicia prácticamente de la siguiente forma. Cuando hablamos del diagnóstico de lo que vendría siendo la glomerulonefritis, implica diversos pasos, iniciando desde una evaluación de síntomas, un historial clínico, examen físico, pruebas de laboratorio, entre otras que iré explicando poco a poco. Iniciando con lo que vendría siendo la evaluación de síntomas. Los síntomas de lo que vendría siendo la glomerulonefritis pueden incluir hinchazón, es decir, un edema, de lo que vendría siendo cara, manos, pies, abdomen, presión arterial alta, orina espumosa o con sangre, cansancio, disminución de la producción de orina, entre otros síntomas asociados con lo que vendrían siendo problemas renales. Luego procedemos con lo que vendría siendo el historial clínico. El médico deberá revisar lo que vendría siendo el historial médico y realizará diversas preguntas acerca de los síntomas, los padecimientos, si está tomando algún medicamento o si posee algún precedente de enfermedades infecciosas. Luego se da lo que vendría siendo el examen físico. El médico realizará un examen físico para evaluar si hay hinchazón, presión arterial alta, sarpullido o algún otro signo asociado con lo que vendría siendo la glomerulonefritis. Luego se procede con las pruebas de laboratorio, análisis de sangre, lo que vendría siendo también la función renal. Asimismo, una inspección de imágenes. Se puede utilizar una ecografía renal o una tomografía computarizada para visualizar lo que vendrían siendo los riñones, evaluar su tamaño y estructura. Luego tenemos lo que vendría siendo discos renales, debido a que en muchos casos se puede realizar una biopsia de riñón para confirmar esta enfermedad y determinar la causa subyacente. El procedimiento consiste en extraer una pequeña muestra de tejido renal para examinar o determinar el tipo de glomerulonefritis, su causa, tratamiento y asimismo poder incluir medicamentos adecuados para que ésta pueda ser controlada. Luego de esto podemos hablar sobre un diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial implica diferencia de otras afecciones que se pueden tener síntomas y apariencias similares. Entre estas está la nefropatía diabética, del cual puede dañar los glomérulos y causar síntomas similares a la glomerulonefritis. Asimismo, antecedentes de la diabetes que pueden determinar a niveles de glucosa y sangre. Puede ser también hipertensión, que vendría siendo lo de la presión arterial alta no controlada, que puede dañar los riñones. Infecciones por tracto urinario, que vendría siendo infecciones de tracto urinario y puede causar sangre en la orina, dolor al orinar y asimismo otra serie de enfermedades. Luego de esto se procede a realizar una prueba de laboratorio de gabinete, que prácticamente implica una serie de pruebas que ayudan a evaluar lo que vendría siendo la función renal, ayudan a identificar anomalías en la orina, determinar la causa subyacente de esta. Tomemos en cuenta que en algunas pruebas de laboratorio y de gabinete más común vendrían siendo para diagnosticar esta enfermedad, pueden incluir análisis de sangre, análisis de orina, pruebas de función renal o pruebas serológicas inmunitarias, asimismo un complemento o biopsias renales. Ok, tratamiento. De la causa subyacente y la gravedad del tratamiento de esta enfermedad. No, soporte médico.
de sodio y líquidos. En algunos casos puede ser necesaria limitar la ingesta de. Como que se cortó. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí lo escucho. Es el internet de él. Ok, vamos a esperar unos segundos a ver si se puede conectar otra vez. Profesor, no sé si lo podría leer alguien más porque está teniendo Sí, problemas con el internet. sí, no hay problema. Si están preparados, perfecto. Ok, ok, tratamiento. El tratamiento para esto puede incluir varios enfoques. Esto depende ya sea de la causa subyacente o la gravedad de la condición. Nos dice que uno de los tratamientos principales es el soporte técnico, ya que este implica el manejo de los síntomas y de la atención de cualquier complicación que ésta pueda hacer surgir. Esta puede incluir medidas tanto como el control de la presión arterial, el equilibrio de los líquidos y electrolitos y la gestión de la función renal. Otra cosa podría estar la restricción de sodio y líquidos, que prácticamente en algunos casos puede ser necesario limitar la ingesta de lo que vendrían siendo los sodios y los líquidos para ayudar a controlar lo que vendría siendo la presión arterial y reducir la acumulación de líquido en el cuerpo. También está lo que vendría siendo los medicamentos para la presión arterial, que prácticamente estos se recetan para controlar en sí, prácticamente esto, la presión arterial, como los inhibidores de las enzimas convertidoras de angiotensina o los bloqueadores de los receptores de la angiotensina, que también tienen propiedades renales protectoras. También tenemos los medicamentos inmunosupresores, que en casos de esto podrían contener componentes inmunológicos y se puede utilizar medicamentos para suprimir en sí una respuesta inmunológica. Esto prácticamente puede incluir los corticoides y otros medicamentos que pueden ayudar a este. También están los diuréticos, que prácticamente en algunos casos se pueden recetar estos para ayudar a eliminar en sí el exceso de lo que vendría siendo el líquido en el cuerpo. También otros que se pueden nombrar por encima podrían ser los antibióticos o tratamientos antivirales, los tratamientos que ya sean específicos, que si este está muy grave o se encuentra en su fase más alta, está relacionado con una enfermedad autoinmune o una infección específica. Esta ya puede ser redirigida por una condición subyacente a esta. También puede ser nombrada lo que vendría siendo la diálisis, que prácticamente es para los desechos, para la eliminación de en sí de los desechos y los fluidos adicionales de la sangre, cuando los riñones en sí son los que están dejando de funcionar. Ya por último, siempre se receta lo que vendría siendo el reposo y el cuidado personal. Se les recomienda siempre a los pacientes que tengan un poco de descanso y se evite el estrés físico excesivo para ayudar en sí en la recuperación del mismo paciente como tal. Es importante destacar que el tratamiento específico puede variar según la causa y la condición individual de cada paciente. No todos los pacientes tienen las mismas necesidades como los mismos tratamientos. Si alguien está experimentando glomerulonefritis aguda o cualquier otro problema de la salud, es crucial que se consulte a un profesional de la salud como tal para recibir un diagnóstico preciso para ese paciente y un plan de tratamiento adecuado para que se siga.
Bueno, como conclusión tenemos que la glomerulonefritis es una enfermedad renal inflamatoria que puede tener un impacto significativo en la salud de un individuo. A lo largo de este trabajo hemos explorado sus causas, síntomas, fisiopatología, diagnósticos y opciones de tratamiento. Y en conclusiones podemos concluir lo siguiente. Es una enfermedad que tiene causas variadas. Esta puede ser desencadenada por agentes infecciosos, trastornos autoinmunitarios, enfermedades sistémicas y otros factores. Esto es esencial para identificar la causa subyacente para un manejo efectivo. Tiene síntomas característicos. Los síntomas comunes incluyen hematuria, que es la presencia de sangre en la orina, edema, hipertensión arterial y disminución de la función renal. Estos signos pueden variar en intensidad y gravedad. Se debe utilizar un diagnóstico preciso, ya que este se debe basar en una combinación de análisis de sangre, orina, hallazgos clínicos y en algunos casos biopsia renal. Un diagnóstico temprano es crucial para un tratamiento efectivo. Enfoque de tratamiento. El tratamiento se centra en abordar la causa subyacente, controlar la presión arterial y reducir la inflamación. En casos graves pueden requerirse medicamentos inmunodepresores. Recuperación variable. La recuperación en pacientes que pueden tener esta enfermedad puede variar según la causa y la gravedad de la enfermedad. Muchos pacientes experimentan una mejora significativa o recuperación completa con el tratamiento adecuado. Muchas gracias.